Como sabes, es el Día Internacional del Agua, cuyo primer congreso se hizo en Argentina, en Mar del Plata, hace ya muchos años atrás. Y realmente el agua se ha transformado en un elemento, siempre ha sido y ahora se nota más, un elemento fundamental en el desarrollo e incluso en algunos lugares en el mantenimiento de la propia vida, ¿no? Se trató el tema del aprovechamiento del agua para riego en la provincia de Entre Ríos, riego complementario. Se hicieron algunos análisis económicos de la enorme rentabilidad que tendría y tiene ese tipo de uso del agua. Es espectacular, lo destaco. Más allá de eso, se trató el tema también de las cuestiones ambientales relacionadas con el agua. Se trató la necesidad de cubrir la totalidad de la población entrerriana con buena calidad de agua, que, digamos, existen proyectos de acueductos y, bueno, dentro de proyectos de acueductos donde se puede transportar agua no solo para uso riego o para bebida de ganado, sino también para uso como agua potable. Es la verdad una incongruencia que Entre Ríos tenga tantas posibilidades, tiene miles de cursitos de agua que podrían ser aprovechados para usarlo como agua potable, y sin embargo hay poblaciones que tienen deficiencias gravísimas de agua. No entiendo por qué todavía no se ha desarrollado el uso del agua superficial para agua potable como se han hecho en tantos otros lugares del país y del mundo. Parece ser que el agua, el agua buena es el agua subsuperficial, el agua subterránea, y no es así, no es así. Es cierto que hay un poco más de riesgo con el agua superficial. Bueno, también se habló de eso, se habló de los aspectos institucionales, la necesidad de conformar una entidad única que maneje la cuestión del agua en todas sus facetas, desde obras sanitarias, riego, incluso el aspecto de aprovechamiento turístico, termal, de modo de poder coordinar la disponibilidad, que tiene ciertos límites, con los diferentes usos, es decir, tener un ente que esté por encima de los intereses sectoriales en el uso del agua, de modo de optimizar ese uso en función de las prioridades que se le dé. Y decíamos al principio de este bloque la paradoja que tiene la provincia de Entre Ríos, con el mismo nombre, cubierta y bordeada limitada por los distintos ríos, atravesada por ríos y por arroyos, y sin embargo la sequía es una de las constantes. Cada año que pasa en algún tipo de cultivo se da este problema. Entonces, ¿cómo manejar esta situación y cómo empezar a utilizar no solamente el agua que existe bajo la superficie, sino también el régimen pluviométrico de unos 1.100, 1.200 milímetros anuales que tiene la provincia? Parece mentira. ¿Qué sucede? Que en las zonas áridas, donde no hay agua prácticamente, y la única manera de cultivar algo es regando, bueno, el desarrollo de esos sistemas de riego ha sido extraordinario, y la cultura en el uso del agua también. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ahora este periodo del año, que hemos tenido un superávit de precipitaciones extraordinario, ¿quién se pone a pensar ahora, digamos, en este periodo sobre el momento que va a faltar el agua? Sin embargo, si hacemos uso de la estadística, vemos con muchísima claridad que 3 de cada 5 años hace falta agua para lograr el óptimo rendimiento agrícola. Especialmente en el caso del maíz, que es donde se produce un cambio fundamental en el rendimiento cuando se le aplica el agua que necesita en el momento oportuno, es espectacular. Y nosotros creemos que la provincia
tiene todas las posibilidades. Tiene agua, el agua propia acumulada en sus arroyuelos y el agua y la enorme cantidad de agua del río Paraná y del río Uruguay, que para nosotros, dado la superficie que tenemos, es ilimitada. Ilimitada. Es decir, Salto Grande, por ejemplo, la autoridad del río Uruguay, la CARO, tiene otorgada a Uruguay y a Argentina 100 metros cúbicos por segundo de aprovechamiento. Ese cupo, llegado el momento, se podrá incrementar con seguridad. No se aprovechan ni 10 metros cúbicos, ni 5 metros cúbicos por segundo. Es decir, nosotros está otorgada ya el permiso para explotar hasta 100 metros cúbicos por segundo y no tenemos al día de hoy, no sé si sacamos en total 5 metros cúbicos por segundo. Hay proyectos, se han elaborado diversas alternativas de proyectos, pero en la práctica, en el día de hoy, no está concretada ninguno. Y de a poco se va tomando conciencia sobre el significado, el sentido, las necesidades que se tienen sobre el agua y se empiezan a abordar distintas alternativas para ir mejorando en lo que es el aprovechamiento del agua. Hay dos cosas para mí. Hay falta de cultura, me refiero, no es falta de cultura general, es la falta de cultura en el uso del agua, es decir, como te decía, acá cuando llueve mucho nos olvidamos de la sequía, pasa siempre, y por otro lado, digamos que las obras son obras de cierta magnitud, que hay que encararlas realmente con una política de Estado a lo largo de los distintos gobiernos, e incluso paralelamente se debe avanzar con una política de capacitación de los productores al efecto de que hagan una buena utilización de esa agua, ¿no? Yo he sido defensor de esta idea de regar desde muchos años atrás, muchísimos años atrás, con algunos compañeros más, digamos, hemos defendido la necesidad del riego en la provincia de Entre Ríos, pero nunca fue bien comprendido. Nunca fue bien comprendido. El otro aspecto que me olvidaba que te quería decir hoy es el cambio climático. Es decir, si bien antes había déficit, tal vez no tenían la frecuencia, no tenían la duración y no afectaban de la manera que han afectado en los últimos 5 años, 7 años o 10 años a la producción. Prácticamente los últimos 5 años se ha afectado, la producción ha sido muy afectada por la falta de agua en determinados momentos. Esos son los dos aspectos, ¿no? La falta de cultura y el cambio climático. Yo creo que ahora se está comprendiendo cada vez más. Creo que un futuro gobierno, el actual gobierno interpretó algunas ideas, llevó adelante algunos proyectos puntuales. Mi opinión es que eso se tiene que multiplicar por 10. Se tiene que multiplicar por 10, es decir, nosotros tenemos que apuntar a tener bajo riego un tercio de la provincia o un cuarto de la provincia en un plazo no mayor a 8 años, 10 años. ¿No es cierto? Sobre todo el norte, que es donde más se sufre porque no hay agua potable apta para regar. Y para poder llevar adelante las distintas obras de canalización y de uso del agua en la provincia de Entre Ríos, le preguntamos a Barballelato sobre si hay alguna traba legal vigente. Recordemos que hay una ley que se la conoció como Entre Ríos sí, Entre Represas no en su momento, y que podría llegar a estar frenando de alguna manera esta situación. Supuestamente trabas legales no habría, lo que sí es necesario dar es una discusión para que los argumentos de uno y otro lado sean lo suficientemente válidos para poder medirlos, tomar en consideración los aspectos positivos y los aspectos negativos y llegar a un balance para ver cuáles son las medidas necesarias para tomar respecto al agua. No creo que hoy sea una traba. No es el problema, digamos. Es que hay opiniones en contrario a lo que estoy diciendo, las hay. Que hay opiniones en contra de retener el agua en superficie en pequeñas represas, las hay. Hay opiniones de esa naturaleza que tendremos que confrontar
digamos, para que ellos expliquen qué aspecto negativo puede tener, y nosotros convenzamos, seguramente lo haremos, de que esto es, entre sumas y restas de los aspectos positivos y negativos, esto es altamente positivo para la provincia, sin lugar a duda, porque asegura al productor una producción óptima. Y no solo la asegura durante el momento de sequía, sino que la asegura siempre. ¿Por qué? Porque el agricultor va a apostar todos los años, llueva o no llueva, con la máxima capacidad de la tierra. Y no como se hace ahora, que jamás se le pone la cantidad de nutrientes necesaria para el óptimo rendimiento, sino se pone una cantidad promedio, media de fertilizantes, porque no se sabe qué va a pasar con la lluvia. En este caso, la mejora entonces no es solamente para la época de seca, sino para todos los años, porque el año que haya buena lluvia, en ese año el agricultor también ha puesto en el suelo la totalidad del fertilizante que necesita para conseguir en maíz rendimientos de 120, 140 o 150 quintales por hectárea. En soja 40 o 50 quintales por hectárea, y así lo mismo el maíz, ¿no es cierto? Y el agua es uno de esos temas políticamente incorrectos y que da miedo a veces abordarlos por los fanatismos que se crean alrededor, pero como sociedad es necesario que empecemos a discutir, a intercambiar opiniones, a argumentar con argumentos ciertos, fidedignos y firmes en cada una de las situaciones para poder evaluar, y con esos argumentos de uno y de otro lado poder tomar una conclusión convencidos todos de que es el camino necesario a abordar. El problema es que cada vez hay menos discusiones propiamente dicha, y estamos acostumbrándonos a que haya peleas sin argumentos sobre determinados temas. Ejemplos sobran, Paraná es uno de esos con respecto al uso de agua y la cantidad de gente a favor de una cosa y a favor de otra, siempre sin discutir. ¿Hay interés por parte del gobierno de hablar de esto? Yo creo que tiene que haber interés, ¿no? Me parecería inexplicable que no tuviera interés. Probablemente el nivel de prioridad que le da el gobierno dentro de sus quehaceres no sea el que nosotros pedimos que le den, que nos den la posibilidad de una buena conversación, donde ellos puedan objetar nuestras conclusiones y nosotros también ratificar o rectificar nuestra propuesta de modo de que sea un verdadero aporte al Estado, porque ¿de qué vale trabajar en el foro del agua o cualquier otro foro si finalmente esto no llega a ser una política pública adoptada por el gobierno provincial? No sirve de nada, o muy poco. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.